Cuando nos sentimos oprimidos por los cuidados de este mundo, podemos buscar refugio en el Señor. Él promete sostenernos y darnos fuerza, nunca dejando que los justos sean sacudidos. Es hora de arrojar nuestras preocupaciones sobre Él y confiar en que Él proporcionará todo lo que necesitamos. El Señor está cerca de los quebrantados y salva a los quebrantados de espíritu. Incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos desconsolados y aplastados en espíritu, podemos consolarnos al saber que Dios está cerca de nosotros. Él está a nuestro lado, listo para salvarnos y restaurarnos. Echad vuestras preocupaciones sobre el Señor y Él os sostendrá, Él nunca dejará que los justos sean sacudidos. Cuando nos sentimos oprimidos por los cuidados de este mundo, podemos buscar refugio en el Señor. Él nos sostendrá y nos dará fuerza, y promete nunca dejar que los justos sean sacudidos. Echemos nuestras preocupaciones sobre Él y encontremos descanso en sus brazos amorosos. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que le aman, que han sido llamados según su propósito. A pesar de las pruebas y desafíos que podemos enfrentar en la vida, podemos confiar en que Dios está trabajando todas las cosas para nuestro bien. Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y cuando lo amamos y confiamos en Él, traerá belleza incluso de las circunstancias más oscuras. Queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El amor está en el centro de todo lo que Dios hace, y como sus hijos, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Cuando amamos, nacemos de Dios y llegamos a conocerlo más profundamente. Esforcémonos por amarnos unos a otros con el mismo amor que Dios nos ha mostrado. No te ordené. Sé fuerte y valiente. No temáis, no os desaniméis, porque el Señor vuestro Dios estará con vosotros donde quiera que andéis. Cuando enfrentamos batallas o incertidumbres, podemos tener confianza en la presencia y la fuerza del Señor. Él nos ordena que seamos fuertes y valientes, recordándonos que no debemos tener miedo ni desanimarnos. Con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier cosa que se nos presente. Incluso si camino por el valle más oscuro, no temeré ningún mal, porque estás conmigo, tu vara y tu bastón, me consuelan. Incluso cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles y sentimos que estamos en lugares oscuros, podemos consolarnos sabiendo que Dios está con nosotros. Él nos guía y nos protege con su vara y su bastón, dándonos la fuerza para superar nuestros miedos y seguir adelante en la fe. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cuando nos sentimos cansados y agobiados por las luchas de la vida, podemos recurrir a Jesús para descanso y renovación. Nos invita a ir a Él con nuestras cargas y promete darnos la paz y el descanso que necesitamos. Puedo hacer todo esto a través de aquel que me da fuerza. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables y sentimos que no podemos continuar, podemos encontrar fuerza y coraje en nuestra fe. Con la ayuda y guía de Dios, podemos superar cualquier cosa y lograr grandes cosas. No os preocupéis de nada, pero en todas las situaciones, con oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que trasciende toda comprensión, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En tiempos de ansiedad y preocupación, podemos dirigirnos a Dios en oración y agradecer, presentándole nuestras peticiones. Él promete darnos una paz que desafía la comprensión, protegiendo nuestros corazones y mentes y dándonos el coraje de enfrentar cada día con esperanza y fe. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo, no te desanimes. No importa qué desafíos o pruebas podamos enfrentar, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él va antes que nosotros y promete nunca dejarnos ni abandonarnos. Seamos audaces y valientes,
sabiendo que Él siempre está con nosotros. Fin. Gracias por ver este vídeo sobre las palabras reconfortantes e inspiradoras de las Escrituras. Esperamos que lo haya animado y levantado el ánimo. Si tiene algún pensamiento o reflexión que le gustaría compartir, por favor deje un comentario a continuación. Nos encantaría saber de usted y continuar la conversación. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras de esperanza y aliento. Gracias de nuevo por mirar, y que Dios los bendiga siempre.